todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidos a la jornada de salidas profesionales de la Facultad de Comunicación y Documentación. En este caso, este segundo ciclo, en el cual tenemos a profesional dedicado a lo que es el análisis de la información y la evaluación científica, que es Antonio González Molina. Antonio González Molina es diplomado por esta facultad en Biblioteconomía y Documentación. Es también miembro del grupo de investigación CIMAGO desde sus orígenes. También fue empresario, fue de los primeros en crear una empresa de documentación, empresa que aquí en Granada hoy día también echamos en falta en algunos sentidos, lo que más nos falta. Y también actualmente, como decía antes, es el responsable de la unidad bibliométrica de la Universidad de Córdoba. Es él, a su vez, si no el responsable, sí uno de los artífices culpables de que la Universidad de Córdoba esté empezando a aparecer y a situarse en el mapa de la producción científica a nivel nacional e incluso internacional. Para aquellos que os preguntáis, más de una vez que me lo preguntáis en clase, que para qué sirve la bibliometría, aquí tenéis el claro ejemplo de una de las muchas posibilidades que ofrece el aprender y el estudiar esta asignatura junto con otro tipo de más. Sin más, os dejo con él, con Antonio, que nos va a contar cuáles son las profesionales en la información y la documentación, en este caso en el sector de la evaluación científica. Nos va a contar su experiencia. Bueno, pues el título de lo que os voy a hablar es sobre el trabajo de un profesional de información y la documentación en el sector de la evaluación científica. En primer lugar, esto es el único toque académico que quiero contaros. No voy a entrar en la definición de bibliometría o cienciometría, informetría, cada una de las metrías que como profesionales de la información científica pues, se pueden considerar. Simplemente dejaros estos trabajos. Yo no sé si el PowerPoint se colgará en algún sitio o algo, ya, me dirá la facultad, o como está grabado pues se quedará por ahí. Los trabajos de 3 profesores de aquí relacionados con lo que son las unidades de bibliometría, que a mí no me gusta que se llamen unidades de bibliometría y que de hecho el resto de profesionales del área actualmente también proponen el que se elimine, no el que se elimine, el que se vaya diluyendo el término bibliometría, abarcando otros conceptos que tienen más que ver con otro tipo de métricas que por lo tanto dejan, digamos, un poco de lado, entre comillas, lo estrictamente bibliométrico, ¿vale? Que son los trabajos de Torres Salinas, de Cabezas Clavijo, Jiménez Contreras, Robinson, Rafael Repiso. La culpa de que exista la bibliometría es sencillamente porque uno de los orígenes es la cita. La cita no es quedar en Pedro Antonio para tomar cerveza a las 8 de la tarde, sino que el conocimiento científico está basado en el aprovechamiento de terceros trabajos. En este caso, una cita en un trabajo hace que se puedan establecer relaciones entre artículos y por ende entre autores y por ende entre fuentes, categorías, temáticas, disciplinas y demás. Esas citas son recogidas en bases de datos especializadas que ya que vosotros debéis estaréis estudiando, no sé en qué curso os movéis, pero habéis visto o deberéis ver seguro. Y que esas 2 bases de datos son las 2 únicas bases de datos que existen en la actualidad con información científica normalizada y consensuada entre la comunidad académica para poder hacer análisis y evaluación científica. Las 2 bases de datos a las que me refiero son la Scopus de Editorial Elsevier y WOS, lo que sería WOS, que es la Web of Science, de la multinacional Clarivate, que era la antigua Thomson Reuters, ¿vale? Y que son las 2 bases de datos que recogen citación, los trabajos de divulgación de las revistas científicas
seleccionadas a través de ciertos criterios y que recogen citación. Estas bases de datos, en la actualidad, por la propia dinámica del mercado de la comunicación y de la información, están viéndose presionadas porque están saliendo también nuevas bases de datos de distintos orígenes. Yo simplemente os voy a nombrar aquí dos, que son Dimension y Lens. No sé si alguno las conocíais o algo, ¿no os sonaba? Bueno, son dos bases de datos, no vamos a entrar en el detalle, que están recogiendo ahora mismo mucha más información científica que el web, que WOS y que Scopus. El hecho de que recojan más información simplemente se debe a que no tienen unos criterios de selección de revistas como están utilizando tanto WOS como Scopus. Pero ahora mismo tampoco tienen métricas, tampoco recogen citación como tal, están apoyándose en otro tipo de métricas como Almetrix, que ahora después os contaré un poco lo que es, así muy rápidamente, pero que son dos serios competidores por el volumen de información que contienen. Estamos hablando de 200 millones, creo que eran, de artículos la que tenía Dimension y otros 200 millones aproximadamente el que tenía Lens. Además incluyen patentes, incluyen ensayos clínicos, en fin, recoge una serie de información que las otras dos bases de datos no tienen. Por contra, pues no tienen la normalización ni los criterios de selección de revistas que tienen las anteriores, por lo tanto ahora mismo no sirven como herramienta de referencia para poder hacer evaluación. Sí sé que están trabajando en ello y esta información no pública, o sea, no está, pero sí sé que están trabajando en el hecho de poder elaborar métricas. Con todo esto, lo que quiero es situaros en un escenario donde existen millones de artículos científicos publicados en miles y miles de revistas, y en este escenario es donde empezamos nosotros a tener que movernos para poder hacer análisis y contextualizar los indicadores y las distintas métricas que nos van a servir para evaluación científica. Esta que estáis viendo ahí en la página web de un grupo de investigación, ahora hay una consultora, de Simago, del grupo de Simago, un grupo que nació aquí, del que también tuve mi andadura cuando estaba aquí en la facultad a nivel de investigación, y que en la web tiene un informe de la producción científica del mundo, donde, si veis en el periodo que indica ahí, en el periodo 1996-2020, se recogieron 56 millones de artículos en 25 años. Simago tiene como fuente de datos Scopus, ¿vale? No es que sean propietarios, simplemente utilizan esa fuente de datos. Esos 56 millones de artículos tuvieron 923 millones de referencias, quiere decir citas. Las referencias de los artículos son las citas. En el 2020, en concreto, hubo 3.700.000 artículos. Dentro de esos 3 millones hay 2.663.000 que no fueron citados y 1 millón y pico sí citados. Esto lo estoy diciendo para que veáis un poco en qué contexto nosotros, desde las unidades de bibliometría, que os digo que ahora creo que se debe cambiar el nombre, tienen que hacer acopio de información para poder luego hacer análisis de esos datos en estos contextos. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo quiere salir en la foto. Esta foto me acompaña a todas las presentaciones que haga, entonces muchas veces tengo que... Pero es que realmente ocurre así, tenemos que salir en la foto, porque al trabajar dentro de una universidad como analistas de datos, como analistas bibliométricos, tenemos que dar resultados a nuestros superiores, vicerrectores, rectores y demás. ¿Por qué? Pues porque la universidad tiene que situarse en escenarios en los que sea favorable a la hora de visibilizar la propia institución, a la hora de captar recursos, a la hora de establecer redes de colaboración, en fin, codearse con agentes tanto financiadores como colaboradores para poder realizar trabajos de investigación.
Y en eso, de la misma forma, agradezco al decano la alusión al hecho del posicionamiento de la Universidad de Córdoba. Yo sí me siento muy satisfecho, no sé si es la propia inercia o falsa modestia, pero creo que la Universidad de Córdoba se está situando en unos escenarios en los que no estaba hace unos años. Obviamente, quien hay debajo son los investigadores y la buena forma de trabajar de la investigación y del gobierno de la propia universidad. En ese contexto, la idea de elaborar, de montar o de constituir la unidad de bibliometría pasa por la forma de estructurar los distintos servicios y los distintos trabajos y las distintas relaciones que se pueden tener el propio personal, la propia unidad de bibliometría con el resto de estructuras de la universidad. Si veis el nombre que le he puesto, también los jefes me dijeron, la anterior vicerrectora de investigación me dijo cuando íbamos a ponerle el nombre, me dijo, Antonio, algo que sea llamativo y que sea moderno. Cuando eso me lo dijo hace 4 años, en ese momento ya se estaba hablando en los trabajos que os he enseñado al principio, de Torresalinas y demás, sobre unidades de evaluación científica, donde se incluyeran tanto los conceptos de métrica directamente relacionados con la producción científica como otros elementos que tengan que ver con, por ejemplo, patentometría o las relaciones con temas de evaluación científica relacionadas con el poder establecer los recursos humanos de un departamento, cubrir plazas de profesorado, baremos, todo este tipo de cosas. Al tiempo que también igualmente considerar otro tipo de tipos documentales, que fueran libros, conferencias, etcétera. Y eso que veis ahí es un poco el esquema, el que yo tengo en la cabeza, de las que sería básicamente la estructura de relaciones de una unidad de información y evaluación científica dentro del contexto de la universidad. Obviamente tiene que estar directamente relacionado con la biblioteca, porque es donde se encuentran son las que gestionan todas las bases de datos, los recursos electrónicos de la universidad, pero al mismo tiempo son los que gestionan, administran en general, por ejemplo, los repositorios, el acopio de la formación de colecciones, la demanda de información por parte de profesorado, etcétera. Entonces, es una relación directa. El incluir la unidad de información y evaluación científica dentro o fuera de las bibliotecas siempre suele, en determinadas universidades suele haber cierto conflicto. Mi posición es directamente que deben estar ubicadas dentro del vicerrectorado de investigación. ¿Por qué? Pues por las siguientes relaciones que vienen en el esquema que estáis viendo. Me salto el de la UCI, la UCCI, no se puede decir UCI, UCCI, que es la Unidad de Cultura Científica, de Comunicación y Cultura Científica. El por qué pienso que debe estar directamente de forma aparte de la biblioteca, independiente de la biblioteca, pero muy directamente relacionada, y en investigación, porque allí, por ejemplo, yo en la Universidad de Córdoba trabajo mucho material que tiene que ver con los proyectos de investigación que piden el profesorado, los investigadores de cada uno de los departamentos del conjunto de la universidad. Y en ese sentido, la evaluación empieza a cobrar cuerpo, porque tiene que ver no solamente con la captación de recursos, sino por qué se llega a que se pueda tener éxito en determinado tipo de solicitud de proyectos de investigación. Y no solamente sirve para eso, sino también para poder, digamos, guiar o tutorizar las posibles vías de publicación de los resultados de investigación, fruto de esos proyectos de investigación, para que tengan más visibilidad, para que sean más rentables en términos de visibilidad, de citación, ¿vale? Ese es casi el motivo fundamental porque creo que debe estar dentro, la unidad creo que debe estar dentro del vicerrectorado de investigación. Independientemente, luego hay otro tipo de servicios y de relaciones que son
extremadamente útiles y creo que son muy beneficiosas para el conjunto de servicios de la propia universidad. En el caso de la Unidad de Comunicación de Cultura Científica. Allí en Córdoba, por ejemplo, tenemos un servicio que cada mes ellos elaboran como una especie de servicio de alerta, que se le proporciona, nosotros le proporcionamos todo lo que cada mes se publica en la base de datos Scopus, que es la que tomo de referencia. ¿Por qué tomo de referencia la base de datos Scopus? Pues porque es la que se alimenta más rápido y con los últimos artículos que están indizados que entran a formar parte de la base de datos en sí. Hacen una búsqueda de los últimos 40 días y esos artículos se le pasan directamente a la Unidad de Cultura Científica. Ellos tienen un comité, una serie de comités, que son los que elaboran analizan ese tipo de información y la traducen, digamos, a lenguaje periodístico, ¿no? Lo que las unidades de divulgación hacen con mucho acierto. El criterio de los 40 días y qué forma y de cómo se le da, cuáles son los criterios para enviar esos artículos, básicamente son porque tienen un cierto impacto, porque la revista está categorizada en determinadas áreas que son más susceptibles o necesitamos que tengan más apoyo desde la universidad. Por ejemplo, que estén en el primer cuartil, que estén distribuidas en cuartiles interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a potenciar mucho más su visibilidad y porque luego también a la hora de poder generar difusión de esa investigación, pues también mucho más cómodo, ¿no? Obviamente luego la Unidad de Cultura Científica es la que canaliza, por la filosofía que ellos tengan de trabajo, canalizan ese tipo de información. Aquí interviene otra cosa, que no es simplemente un servicio de alerta, sino que nosotros lo que tenemos que proporcionarle es esa información que tenga ya un DOI, o sea, que esté accesible, que el documento, el artículo científico tenga un identificador único en la red para que sea accesible, porque además ellos luego lo pasan a una agencia de comunicación americana, que es la que le proporciona también más movimiento en la red para que tenga más visibilidad. Está ahí otro apartado que simplemente lo he puesto como posgrado. Yo tengo relación directa con varios vicerrectorados de la universidad que son susceptibles de poder trabajar más o menos cierta información científica y que puede ser un aliciente para motivar, por ejemplo, al alumnado. Una cosa que trabajamos en posgrado, los informes científicos, de producción científica. Es complicado porque, por ejemplo, los futuros doctores, los doctorandos, se están iniciando en la carrera investigadora, no tienen todavía el código de identificación de autor en las bases de datos, pueden no tener ORCID, el código, que supongo que lo conoceréis, el código de identificación de investigador internacional. Entonces, la localización del investigador es complicada. Aún eso, nosotros descargamos, hacemos esas búsquedas, las localizamos, localizamos los investigadores dentro de la base de datos de información científica de Andalucía, el SICA, no sé si conoceréis. SICA es una especie de sistema, es el sistema de información científico de la Junta de Andalucía, donde están estructurados, codificados todos los grupos de investigación de andaluces. Entonces, el hecho de realizar investigación suele suponer que estés incluido en un grupo de investigación, por lo tanto tengas los datos codificados en SICA, por lo tanto a mí me sirve de conexión para localizaros en Scopus, WOS o las bases de datos que se desee. De esa forma se hace un seguimiento desde el principio, que se empieza a trabajar en investigación, como el caso del doctorado, hasta pues, la posible carrera investigadora que tenga cada uno. Otro sitio con la que tenemos directamente mucha relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI. En la OTRI se gestionan lo que tiene que ser, lo que es la conexión de la investigación
con el territorio, con la provincia, la ciudad donde se ubica la universidad. Ahí existen cosas así, para que, sin entrar en muchos detalles, hay un modelo de conexión normalizado que se llama el artículo 83. El artículo 83 lo que te permite hacer trabajos donde la universidad puede cobrarle, por decirlo así un poco en bruto, a la empresa. Puede haber transacción económica entre la universidad y el agente de la comunidad que se desee. Y ¿qué hacemos como servicio a la OTRI? Pues localizar posibles ofertas demandantes o sea, qué grupos de investigación son los que pueden dar soluciones a una demanda tecnológica, a una demanda del tipo que sea de servicio, a una empresa de la ciudad. Una empresa, os lo cuento así un poco, una empresa de química que esté aquí en Juncaril necesita analítica del tipo que sea para, no sé, cualquier tipo de compuesto que quieren ver. Pues ese tipo de relaciones, si hay grupos de química en la Universidad de Granada que están trabajando en esos conceptos, pues se pueden establecer convenios de colaboración para que se pueda haber transferencia de conocimiento. Los resultados de investigación del grupo se transfieren se pasan a la empresa y la empresa lo puede aplicar. El mismo caso de por ejemplo, una patente, ¿vale? También se lleva desde la oficina de resultados desde la OTRI. Obviamente tenemos que estar muy relacionados con los servicios informáticos. Aquí hay una cosa que mi idea, como esto está un poco moviéndose, la idea como tal es que la propia unidad de información y evaluación científica tenga una persona, un informático, que esté directamente trabajando. Si no es el caso, porque claro, esto son estructuras personal, el personal dinero, y la universidad nunca tiene dinero, en fin, todo esto es un poco problemático. Si no es así, que haya siempre en la propia universidad, en el propio servicio informático, alguien que tenga mucha conexión directa con la propia unidad de información y evaluación. Y hay otro apartado donde ahora, por ejemplo, estoy yo incluido, que son lo que se indica como responsable de calidad y desarrollo estratégico. Yo directamente, cuando entré a la Universidad de Córdoba, aunque estaba más vinculado al vicerrectorado de investigación, físicamente estaba dentro del servicio de calidad de la Universidad de Córdoba, donde había otras secciones y había una sección que hay una sección que es de datos. Yo directamente no hago cosas con calidad, pero sí de forma indirecta nos complementamos. ¿Por qué nos complementamos? Por ejemplo, pues a la hora del análisis de los rankings. Existen herramientas que son los rankings universitarios, y esos rankings universitarios internacionales muchas veces necesitan de la propia colaboración de la universidad para que le aporte los datos necesarios para identificación de la universidad, plantilla, la estructura en general de la universidad, el grado, cuántos alumnos tienen, tasas de matriculación, tasas de éxito, de abandono, y también esos rankings incluyen datos que tienen que ver con la producción científica. Los datos de la producción científica, generalmente los rankings internacionales que existen en la actualidad son proveídos, no sé si está bien dicho, se sacan directamente de las dos bases de datos grandes, Scopus y WOS. Pero el análisis de ese tipo de información sí es competencia mía. Ahora después os enseñaré cosas muy concretas de todo esto que os estoy contando. Entonces, esa conexión entre la propia unidad de datos y la unidad de evaluación científica es muy, muy interesante, y ya os digo que somos complementarios. De hecho, muchas veces hay ranking y hay datos de estadísticas que se le pide a la universidad
que en cada universidad se gestiona de una forma y que en este caso en la Universidad de Córdoba se gestiona a través de la unidad de datos, que se los proporciono yo directamente porque no tienen ellos forma de tomarlo, ¿no? Porque son de otras estructuras a las que no tienen acceso. Todo esto es una estructura muy básica de lo que yo creo que debe ser aquí se puede complicar mucho más el tema, porque por ejemplo también trabajo en relación con el vicerrectorado de recursos humanos, o sea, quién proporciona, quién define las plantillas de profesorado, quién define las plantillas de PAS, y en ese sentido, por ejemplo, a la hora de definir las plantillas de profesorado, hay que ir cubriendo determinadas áreas de conocimiento, determinadas disciplinas. En este caso en concreto, por ejemplo, se hacen informes bibliométricos con los indicadores que, dependiendo del tipo de ampliación de plantilla se necesite, pues se utilizan, yo utilizo uno u otro en función de lo que se desee, ¿no? Hay otro tipo de conexión. Con las oficinas, por ejemplo, de relaciones internacionales o de proyectos internacionales, 3/4 de lo mismo. Siempre hay elementos que tienen que ver con investigación y que se pueden transferir a otros vicerrectorados porque van a complementar la información o la imagen o la proyección que la universidad quiere dar en otros espacios. Y por eso mismo es lo que indico abajo sobre la interrelación proactiva con el equipo de gobierno. El hecho de estar pivotando entre cada uno de esos vicerrectorados y de forma proactiva, o sea, inventando, creando posibilidades de mejora de los servicios que se están dando a nivel propio con el alumnado y a nivel de relaciones institucionales. Yo creo que es básica y fundamental. De la misma forma que el tema de la formación. El tema de la formación es vital, tan vital como el propio hecho de que esté yo aquí. O sea, nosotros no tenemos un calendario de cursos específicamente definidos, pero sí estamos continuamente creando cursos. Tanto es así que, por ejemplo, hace 2 años que se montó un curso de expertos en investigación. Normalmente existían en España cursos que tienen que ver con el curso de metodología de la investigación. Yo quité lo de metodología, esto fue en colaboración con por ejemplo, con el vicerrectorado de posgrado. Quité el tema de la metodología y se quedó en curso experto en investigación. Ese curso de experto en investigación cubre desde lo que son la fundamentación, los conceptos básicos de la ciencia, de la investigación, hasta patentes, hasta el análisis de patentes, pasando por evaluación científica, en metodologías cuantitativas, cualitativas, desde el punto de vista de las humanidades, las ciencias exactas, el tema de ciencia abierta, temas de herramientas informáticas, protección de datos, gestión de datos, todo lo que el paquete de conceptos están relacionados con la producción científica y evaluación científica se incluyó en ese curso. Con esto quiero decir que ese otro ámbito, el hecho de el campo de la formación, a estos niveles, los que creo que es importante a la hora de empezar a formar a los investigadores. Hay cursos directamente relacionados con los propios doctorandos, donde se dan herramientas informáticas, donde se da identificación de perfiles, análisis de redes sociales como herramienta de marketing científico. En fin, en general la formación en estos campos es vital. Todavía aquí estamos en un escenario obviamente que no tiene nada que ver, porque aquí nos dedicamos a controlar este tipo de conceptos, pero si vierais vosotros, hay muchos profesores que todavía no tienen bien definidos sus perfiles en las bases de datos, y son investigadores muy buenos. Yo podría contar 20.000 casos de llevarte las manos a la cabeza, de decir cómo tú, siendo un crack como eres, no tienes definido tu perfil en Scopus bien, o cómo no sabes siquiera qué es Scopus, porque ocurre.
Entonces hay cosas, o cómo te dan un proyecto. O sea, no sé cómo todos estos años para atrás te han dado un proyecto de investigación. Cosas que son un poco raras. Aquí, por el hecho de estar la facultad, ocurre menos, pero en universidades donde no existe esa iba a decir presión, entre comillas, por el hecho de que hay profesionales dedicados al tema, cuesta un poco de trabajo. Esto que tiene que ver con la universidad, con el hecho de relacionarse, de tener buenas relaciones con la universidad, tiene que ver también con el tener la idea qué es lo que quiere el rector, el vicerrector, sobre que sea la universidad. Y en base a eso hay una cosa que siempre la digo, porque tiene que ver con el tamaño, y esto son discusiones que muchas veces hemos tenido con el propio decano, sobre el tamaño de los indicadores que tienen que ver con la definición de la descripción de la propia universidad. Y es qué es lo que queremos tener en la universidad, qué ciencia queremos hacer. Si es ciencia de excelencia, premiando la calidad, o queremos que se produzca mucho y nos apuntamos al café para todos. Entonces, ese tipo de relaciones también tenemos que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros tenemos que definir un tipo de indicadores, de métrica u otro. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de tamaño, pues nosotros en la Universidad de Córdoba somos independientemente, o sea, si no tenemos en cuenta el tamaño, nuestros indicadores relativos son muy buenos. Y no es porque yo esté allí, es que es cierto que eso sea así. Ahora os enseñaré unos datos. Y en base a eso podemos elegir pues, indicadores de tipo descriptivo, que sean absolutos, ¿no? Cuantitativos, cualitativos, como el total de la producción científica, el total de citas, el total de colaboración internacional. Pero si eso lo miramos con respecto al volumen de producción total, vosotros pensáis una cosa, la Universidad de Granada creo que tiene 3.500 profesores e investigadores, la Universidad de Córdoba tiene 1.400 y pico, irremediablemente 3.500 profesores tienen que producir más que 1.500 profesores. Aquí podríamos darle mucho meneo y empezar a hablar del profesorado, o sea, de los investigadores del CSIC, por ejemplo, ¿no? Que solamente trabajan, su trabajo es hacer investigación. Aquí el profesorado de la universidad pues tiene también su docencia y tiene trabajos de gestión y tiene trabajos de... Entonces, pero bueno, lo que quiero que sepáis de esto es que tenemos que saber, tenemos que tener relación con los jefes, los vicerrectores y el rector de la universidad, por saberla un poco la idea de la universidad políticamente, que es la que desean, ¿no? Y en ese sentido, como voy a ir un poco más rapidillo, porque me estoy colando, creo. En ese sentido, todo el tipo de relaciones tienen que ver pues, con los objetivos que se establezcan, a nivel de establecer relaciones institucionales, de captación, lo que he comentado antes, de captación de talento para áreas de conocimiento, de financiación, los propios objetivos de financiación. Hace poco se ha elaborado el nuevo presupuesto de la Junta de Andalucía de financiación de las universidades. Me es grato, nosotros en Córdoba estamos contentos porque somos los que más hemos crecido en presupuesto, en financiación, hemos subido un 9%, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de decir, de saber que puede haber trasladado ideas sobre cómo medir determinadas cosas, pues a mí realmente me congratula, ¿no? Como decía el otro. Para hacer todo esto, ¿qué es lo que tenemos que tener? El actual profesional, vosotros, el actual profesional de la información y documentación, yo creo que es irremediablemente necesario el que tengáis una agilidad extrema en todas las herramientas posibles, habida y por haber, para manejar información. Pero cuando digo eso, me refiero a desde el sistema operativo, el Office y Linux, Office y Linux, tampoco nos vamos a meternos en más berenjenales, pero no es que lo tengamos que conocer, es que tenemos que tener cierta agilidad para que no nos perdamos en el caso de...
Antes Benjamín me ha tenido que decir que le dé a F5. Claro, si yo me paro un poquito ya averiguaría cómo lo pongo, pero no puede ser que levante las manos y no diga, no sé dónde tocar. Y con eso, desde el paquete de ofimática que sea, pasando por gestores de bases de datos del tipo que sea, lenguajes de programación, que yo he estado en el grupo de investigación en el CIMAGO, cuando estábamos trabajando, yo estaba programando. Programaba en ASP, en PHP, en distintos lenguajes. Estuve trabajando en Shika, programaba en Java. Yo no soy informático, yo soy de aquí, licenciado en documentación, pero por los derroteros del trabajo, pues me he ido haciendo el hueco necesario, creo, en ese tipo de conocimiento. Y es el que te da facilidad luego para poder tener posibilidades de tener fuentes de información del tipo que sea y coger y saber enlazarla y engancharla. Que no haga falta un informático que tenga que venir a hacer ningún programa para que las cosas se conecten. Que no digo que no hagan falta los informáticos, digo que tenemos que tener ciertas habilidades para que información que esté más o menos posible de leer, viendo una estructura de un programa, viendo una estructura de datos, viendo una página web, un HTML, que podamos nosotros manipularla con herramientas básicas que son muy potentes y que nos van a dar esa agilidad para poder trabajar con la materia prima, que es la información científica, ¿vale? Obviamente tenemos que saber estadística, 3/4 de lo mismo, la suficiente estadística como para poder hacer análisis de la información que tenemos que trabajar, poder saber hacer analizar series normales de datos, haciendo correlaciones del tipo que sea. Ese tipo de estadística que también me consta que todo este tipo de cosas aquí se imparten y están bien impartidas, ¿no? Entonces, pero es muy importante tenerlo todo esto unido a la vez, conectado a la vez, todo este tipo de conocimiento, ¿vale? Y aquí pongo como destreza profesional la capacidad de comunicación e intermediación. En la universidad, como las personas, como en la vida, como en la sociedad, hay determinadas gentes que cada uno tenemos nuestras pedras, ¿no?, particulares. Entonces, el gestionar recursos humanos, el gestionar personas, cuando existen distintos intereses, cuando desde distintos vicerrectorados se persiguen distintos objetivos, eso es complejo. Entonces, ese trabajo de intermediación necesita de una capacidad de diálogo y de estrategia de comunicación que yo creo que es importantísima. Bueno, os voy a poner, con esto ha sido un poco la idea de cómo la estructura de una una unidad de información y evaluación científica en la universidad creo que debe trabajar. Os voy a poner varios casos concretos para que veáis el tipo de aplicaciones, ¿vale? Voy corriendo un poco más. Esto es, lo que estáis viendo ahí, tiene que ver con la formación. Esto es una cosa que se le da tanto a doctorandos, por ejemplo, como a profesores, a directores de tesis, más o menos nuevos, entre comillas, ¿vale? Que tiene que ver con dónde publicar. Cuando yo planteo el asunto de cómo asesorar, cómo decirle a los alumnos cómo tienen que empezar a publicar, básicamente les digo que sí existen X bases de datos multidisciplinares que recogen información científica variada, ¿vale? Y nos sirven para poder identificar si las revistas en las que queremos publicar son mejores, son peores, tienen más difusión, tienen menos difusión, ha escrito o no ha escrito tal o cual investigador, está avalada por financiadores o está avalada por organismos internacionales que constituyen ya una garantía en por sí. Le hablo, por ejemplo, de los sistemas de recomendaciones, las grandes bases de datos, por ejemplo, tanto WOS como Scopus, Elsevier y Clarivate tienen una especie de sistemas de recomendación de revistas donde tú, por ejemplo, le colocas el título del artículo del futuro artículo que quieres publicar o le colocas el astra y te recomiendan
X revistas, y además te aportan datos de, por ejemplo, pues cuánto tiempo tardan en publicarte un artículo, cuál es la tasa de éxito, o sea, ¿cómo se llama? La ratio de aceptación de artículos. Entonces, eso a la hora de establecer, de decir dónde voy a enviar un artículo, a qué revista la voy a enviar, pues es importante. Y, por otro lado, luego, la propia consulta, las grandes bases de datos, ¿no?, que son básicamente las que he comentado antes, WOS y Scopus. Esto, por ejemplo, hay cursos que tengo ahora mismo, que la semana que viene doy uno, dentro del mes que viene doy otro, y los objetivos siempre son gente que está muy interesada en saber cómo agiliza, cómo rentabiliza su trabajo de investigación. Y dedicado a profesorado y dedicado a doctorandos, por ejemplo. Esto quería tapar y al final no lo he tapado, pero bueno. Estos son una tabla de datos de indicadores de producción científica del año pasado tomados de Scopus. Hay una cosa aquí en la tabla de abajo, bueno, ya da igual las dos tablas, que si veis donde viene Universidad de Córdoba, ¿vale? Estos son degradados por columna, de verde a mejor a rojo peor. No quiere decir en ese rango de datos, ¿no? Hay una cosa que esto es lo que le digo a mi jefe, le digo al vicerrector y al rector, para que tenga en cuenta cuando tenga que sacar pecho por la universidad donde vaya. Y es que, me voy a levantar, si vosotros veis, miráis la pantalla así, veis rojito y veis verdecito, ¿vale? Pero si veis aquí la Universidad de Córdoba, son tonos todos más verdecillos, ¿vale? Todos estos indicadores, que son indicadores relativos, el porcentaje de colaboración internacional, el porcentaje de trabajos citados, el porcentaje de trabajos en el top 10%, según el SJR, los porcentajes de trabajo en primer cuartil, el impacto normalizado, las citas por publicación, todo eso ahora mismo somos los primeros en Andalucía, ¿vale? Y esos son datos que están en Scopus, no es que vosotros ponéis, buscáis, bueno, estos son de Cyber, que es la herramienta de analítica de Scopus. Lo único que pasa, que somos más pequeños, tenemos 2.191 trabajos, entonces, ese tipo de información yo creo que es muy útil para el equipo de gobierno, porque sirve para saber por qué camino pues, se pueden seguir trabajando. Obviamente esos datos no eran antes así, han ido evolucionando y pues, creo que se está haciendo buen trabajo y entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Esto era un detalle. Si veis arriba del todo, la que está en verde del todo, casi todo, es la Universidad Autónoma de Barcelona. Obviamente ahí se mezcla producción científica, son grandes, con el resto de indicadores de excelente calidad, ¿no? Eso es otro tipo de cosas que se le suele pasar, ese tipo de información se le suele pasar a los jefes para que ellos pues, planteen sus políticas. Este otro tipo de trabajo que realizo, el análisis de redes sociales. Aquí creo que se da también visualización de información, esto lo veréis, si no lo veis, no lo habéis visto ya, lo veréis. Esto fue un trabajo de un instituto de investigación de química de allí de la universidad, que lo que quiere es presentarse a una convocatoria de excelencia de investigación, que es la convocatoria Severo Ochoa y María de Maeztu, que es una convocatoria de excelencia, la de más prestigio aquí en España. Se ha presentado varias veces y no lo ha conseguido. Hace 2 años fuimos la primera universidad que consiguió un departamento universitario, que consiguió una María Maeztu el tercer departamento en España, ¿vale? El departamento de Agricultura, de Agronomía, perdón. El departamento de Agricultura no existe, el departamento de Agronomía. Bueno, pues esta es una metodología que yo uso para asesorar. En las críticas que se hicieron
rechazando la convocatoria, la solicitud del Instituto de Química, lo que dijeron los evaluadores era que no había sinergia y que entre los grupos de investigación, los trabajos de investigación de los investigadores, y que además había campos en los que, digamos, no había fortalezas como para constituir la unidad de investigación de la unidad de excelencia que se debería constituir, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió es, vamos a ver qué escenario es el que tenemos en España en química, que es aquello de allí, este mapa de aquí, el que tiene más colorines, ¿vale? Eso es la química en España, y digo, si tenemos que coger e identificar líneas en las que no se está trabajando y que ponen pegas los propios evaluadores, digo, vamos a ver qué deficiencias tenemos. Y lo que hice fue, con ese mapa, que es toda la química, donde parte de la Universidad de Córdoba también estaba ahí dibujada, digo, vamos a ver cuál es la parte solo de química, de los conceptos de química de la Universidad de Córdoba que están presentes. Entonces se coge esa información, se coge la matriz, se pinta, se cambian los colores de los nodos y se pinta esto. ¿Cuál es el aprendizaje que los propios investigadores del Instituto de Química tenían que hacer? Pues saber leer las pelotitas, los nodos que no están en amarillo, porque esas son las lagunas que, si aquello es la química y eso es a lo que tendemos, que sería lo deseable para publicar, para trabajar para tener una unidad de excelencia de María de Maeztu, pues esta es la proyección, la que hay, a donde hay que llegar y de donde partimos. Puede ser que este tipo de nodos nos representen conceptos que tiendan a aquello, porque no se trabaja en ese instituto, pero una forma gráfica de poderle dar, que lo pueden tener los propios directores del instituto para saber qué lagunas son los que tienen que cubrir, ¿vale? Este otro tipo de representación son también mapas de redes sociales. Ahí, en este caso, ¿qué hay? Tiene que ver con la representación de lo que es la estructura de investigación de la universidad, pero mapeada con conceptos, con otros agregados que los jefes tengan que entender. En este caso, estamos hablando de un mapeado con las ponencias PAIDI, que es esta de aquí, con las ponencias PAIDI, que son estas de aquí, que son los grupos de investigación de la Universidad de Andalucía, y además con los grupos de investigación, lo que pasa es que no se ve muy bien, con los grupos de investigación, teniendo en cuenta cada uno a las áreas a las que pertenece. Esto te da también lugar, aprendes de ese tipo de cosas, cómo la propia estructura de grupo de la universidad facilita, o sea, está favorecida por la estructura de grupos, o sea, cómo la propia producción de la universidad está favorecida o no por la estructura de grupos. Obviamente, en Córdoba, las áreas de agronomía, de química, son muy importantes. También es veterinaria, pero veterinaria somos los únicos en Andalucía. Entonces, el contrastar eso, para comparar eso no tiene sentido, ¿no? Otro ejemplo que os he comentado antes con el tema de las redacciones. Todos estos son los rankings que desde la unidad de evaluación nosotros monitorizamos, absolutamente todos. Pero no es solamente el hecho de que sale el ranking, que cogemos los datos, que escribimos una tabla y vemos en qué posición está la Universidad de Córdoba respecto a Andalucía, respecto a España, respecto al mundo, que en todos vamos creciendo día a día, vamos subiendo posiciones. No solamente eso, sino que hay muchos de los rankings que no tienen los datos, cuesta trabajo acceder a ellos. Entonces, lo que nosotros intentamos siempre es reproducir ese tipo con los criterios, con la metodología que tiene el ranking, reproducir ese ranking, ese propio listado, ¿no?, en base a los puntos que tienen. Y para eso vuelvo a lo que he dicho antes de el tema de las habilidades informáticas. Cuando te viene una página web, por ejemplo, la de QS, el que pone allí QS Top University, esa página es muy complicada de coger los datos y de poder sacarlos para meterlos en tu base de datos y después reproducir el ranking. Cuesta trabajo.
pero si sabes determinados trucos que tienen que ver más con el scrapping, no sé si sabéis lo que es el scrapping, es el trabajar las tripas un poco de forma automática de la web. Si sabes un poquito romper ese tipo de información, se puede conseguir. Hay algunos que son imposibles, pero hay otros que sí, ¿vale? Esta es otra forma directa de aportarle datos, información al equipo rectoral para que ellos también sepan por dónde moverse, ¿no? Tema importante, otra cosa en las que también nosotros hacemos desde la unidad, que es el concepto, no sé si habéis oído hablar de la ciencia abierta. ¿Habréis oído hablar de la ciencia abierta? Pues las dos cosas que directamente nosotros estamos trabajando es lo que es una metodología para ir difundiendo lo que eso es el Open Access, acceso abierto a las publicaciones, y el Open Data, el depósito de datos de investigación en el repositorio de la universidad. Esto es, por ejemplo, una cosa que está muy directamente relacionada con las relaciones que se tienen desde la unidad con bibliotecas, ¿vale? Importantísimo, el tema de redes sociales. Todo esto que estoy nombrando son cosas que van en todos los cursos que se dan de formación, de una forma de menor o mayor medida, siempre se intentan encajar, porque todo está relacionado. ¿Con qué está el tema relacionado? El tener los investigadores, el Twitter, Facebook, LinkedIn, Academia Edu, ResearchGate, todas, Mendeley, todo dentro de un orden. Pues tiene que ver con lo que habré oído también hablar, que son las almétricas, que son las nuevas métricas, que tienen que ver con otra forma de medir la comunicación científica, con el uso de la información, con las descargas, con las visualizaciones, ¿vale? Entonces, desde las redes sociales, el marketing científico, el hecho de poder incluir que tú has escrito un paper y lo tienes que publicar para que lo vean, inmediatamente tienes que estar lanzado en las redes sociales con su DOI, con cierta normativa, para que se facilite, para que se agilice ese tipo de difusión. Esto es lo que he dicho del tema son las herramientas básicas que existen ahora mismo para el tema del análisis métrico, de las almétricas, que son Plan X y Almetrix. Hay aquí un proyecto de Torres Salinas y Robinson, creo que es, sobre un proyecto de un plan nacional que han hecho un ranking utilizando almétricas, se llama Influx Science, con un indicador que han llamado Influx Ratio, y ese ranking está utilizando Almetrix, que es la herramienta esa que veis del circulito, donde mide pues las noticias, los blogs, las apariciones en Twitter, en Facebook, en documentos oficiales de la Unión Europea, documentos normalizados, de los artículos de la investigación que se ha publicado, ¿no? Y esto ya no lo cuento, que es muy colado, y solamente eso es lo que yo quería contar directamente como concepción de lo que yo considero que debe ser la unidad de información y evaluación científica en una universidad, como servicio de la propia universidad, el tema de las redacciones que creo que deben existir, las habilidades que si vosotros, este tema de la bibliometría, voy a volver atrás, os interesa, las habilidades que deberéis tener sobre herramientas informáticas, creo que debéis un poco, aunque sé que aquí en la facultad hay asignaturas específicamente sobre R, por ejemplo, para lenguaje para programación, temas de web y demás, bases de datos, lo mismo, pero no quedároslo como asignatura. Yo antes os comentaba Benjamín que tuve empresa, y no vale, a mí me mandaban currículum para trabajar, y había alumnos que me decían muchas veces, yo es que eso no lo he visto en clase, o yo es que eso lo vi en una asignatura, y como diciendo, hice mi trabajo, el profesor me aprobó, y es de escándalo, ¿no? Mira, estoy muy feliz, tengo aquí un sobresaliente. Eso está bueno, está bien, obviamente, ¿no? Lo académico es así, pero cuando luego hay que ponerlo en marcha y hay que enlazarlo todo, hay que encajar todo este tipo de cosas, de conocimiento, de información, de gestión de la información, hay que saberlo todo a la vez. No vale decir, yo hice una base de datos en ACE,
y me lo sabía. No, tienes que saber hacer la base de datos, sacar la información, coger información de Scopus, meterla en la base de datos, volver a sacarla, pasarla a un gestor, meterla en SPSS, ese tipo de habilidades que no son de informática, que mucha gente dice, esto es informática, para los informáticos. No, 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 esos son los profesionales de la información y la documentación. En este tipo de ámbito de trabajo yo creo que debe tener ese tipo de información, ¿vale? Y solamente eso. Muchas gracias por haberme escuchado, me he pasado muchísimo, es que tengo un problema, que hablo mucho, pero como no estaba aquí nadie para que me cortara y lo tenía así más lejos, pues entonces... Y después de que hemos tenido a Antonio Banderas, que creí que iba a anular el asunto, pues yo me alegro, que os doy las gracias por haber venido y que os espero que os haya servido de algo. Vale, ya está. Si queréis... Bueno, si queréis, que os lo agradeceríamos, que se abre el turno de preguntas para suscitéis o nos respondáis cuáles son las dudas que tenéis sobre la profesión, las tareas que hace, estudio y demás. ¿Cómo no empezó a trabajar usted tras terminar la carrera? ¿Cuál fue su desarrollo profesional? Es una pregunta, me la hace a la primera hora y estoy hablando aquí hasta esta noche. ¿Cómo empecé? Pues yo cuando acabé empecé directamente con varias becas, trabajando con temas de base de datos. Mentira, empecé con una empresa llamada Apsis, no sé si vosotros veis aquí Apsis, creo, como sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Pues yo estuve trabajando en Apsis primero con una beca, estuve catalogando en bibliotecas. Como éxito importante, la biblioteca, inauguramos la biblioteca de Melilla, la municipal de Melilla, que fue un hecho importantísimo, fue hasta incluso el rey a inaugurarla. Entonces, y después estuve trabajando mucho en temas de catalogación. Y después de eso monté la empresa y ahí entré por el tema de los conocimientos informáticos, los que tenía más habilidades. Entonces pues montamos un sistema que hacíamos como una cosa que se llamaba vaciados de artículos de los boletines de sumario en aquel momento, y lo que hacíamos era que lo integrábamos en los propios sistemas de información de la biblioteca. Ahí una cosa de éxito fue que había un gestor un sistema integrado de gestión bibliotecaria que se llamaba Adobe Libby, tú te acordarás, Juan Carlos, y que ese era muy complicado. Y conseguimos hacer una metodología de integración desde nuestros propios sistemas de base de datos, que lo trabajamos en ACE, hasta poder integrarlo en el propio sistema, el propio Adobe Libby. De ahí, te digo eso como los orígenes, que fueron dos cosas de las que pues, me siento satisfecho, porque fueron cosas complicadas en el momento en el que no había muchas empresas de nuestro tipo, ¿no? Y de ahí se pasaron muchas cosas. Al final tuve la posibilidad de empezar a trabajar con el grupo de investigación, el CIMAGO, y ahí empezamos a trabajar directamente. Como yo tenía más habilidades informáticas, pues estuve trabajando de programador, pero moviendo pues eran grandes volúmenes de información científica. Vamos, de hecho teníamos, igual que ahora mismo SIMAGO tiene toda la base de datos de Scopus para hacer sus métricas y demás, en ese momento teníamos toda la base de datos de WOS, la otra gran base de datos. Entonces, el manejar ese tipo esos volúmenes de información, pues te da... te hace que tengas que resolver problemas muy grandes de conexión de datos y de manipulación para dar también respuesta en tiempo real, porque se montó un sistema que se llamaba el Atlas de la Ciencia, que era a nivel de representación, eran análisis de redes sociales con otro tipo de algoritmos, pero era análisis de redes sociales que se montaban casi en tiempo real, ¿no? En respuesta, y que lo que hacían dibujar la estructura de ciencia en base a
cocitación de categoría. Y ese fue el periodo que estuve trabajando más de programación como analista, y después realizando informes en el propio grupo, realizando informes bibliométricos, y ahí pasaron más cosas, y salió lo de Córdoba como analista, porque también ahí corrieron el grupo ese, trasladó a Madrid, en fin, hubo ahí más cambios. Y esa ha sido así en 2 segundos la trayectoria. ¿Cómo empecé a trabajar? Pues desde una punta, desde un becario catalogando hasta lo que acabo de contar de la unidad de bibliometría. Siempre hay una cosa en común, que se ha sido siempre muy directamente relacionado con la tecnología, con las herramientas de análisis, de evaluación y el software propio de gestión de información científica. Esa es un poco... Si te gusta la tecnología, te digo yo que es un camino interesante, muy interesante. Y sobre todo estas cosas, ¿sabéis lo importante? Que cuando las trasladas a los jefes, a los vicerrectores, al rector, y te escuchan y te hacen caso, doblemente importante. No porque ya te consideren, porque seas más o menos bueno ni nada, sino simplemente porque sabes que estás trasladando una cosa que has aprendido aquí, que la gente muchas veces desconoce, en determinados puestos de gestión desconocen, y que son útiles. Y yo tengo un problema ahora, muchas veces allí en Córdoba, es que me dicen, Antonio, dice, es que vas por los pasillos y todo el mundo te coge, porque es una especie de jarrillo lata, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Oye, ¿tú qué haces? Oye, y muchas veces eso también tienes que definirlo, porque tampoco no eres un asesor de cada profesor. Tienes que tú, en este caso allí, yo me debo a la definición de la política científica y a las ideas que en ciencia se tiene de los políticos, que son los jefes, los vicerrectores, que quieren hacer de la universidad, ¿no? Entonces, eso luego te llena mucho, es bonito. ¿Alguna cosilla más? Yo sí quería comentarte algo. Bueno, creo que ha sido Horacio que te ha hecho la pregunta. Una cosa muy interesante de todas las intervenciones que traemos aquí es que se vea cómo se evoluciona profesionalmente a lo largo de los años. En el caso de Antonio, ya llevamos unos cuantos años, y su evolución, aunque la he resumido aquí, ha sido bastante larga y con muchas etapas intermedias, ¿no? Y como él ha dicho, veis que empezó trabajando pues, como becario para poner en marcha una biblioteca que se estaba instalando, con el programa informático de manejo de gestión de bibliotecaria, que era APSI, que se estaba creando también en aquella época y que, como conocéis ahora, sigue. Estamos hablando de hace 30 años. Ya, muchos. Y él empieza ahí y él se va dando cuenta de cuáles son sus habilidades y lo que le ofrece el mercado, y igual que trabaja para una empresa, él monta su propia empresa porque ve que hay ahí un hueco que puede dar juego, y luego las circunstancias cambian y se une a un grupo de investigación que está trabajando en cuestiones de bibliometría, de evolución y de ciencia, pero la base es que con lo que él aprendió aquí en la diplomatura de biblioteconomía de documentación, posteriormente la licenciatura y sobre todo su propia experiencia y saber hacer las cosas, se ha ido desarrollando profesionalmente y ha ido siempre ocupando lugares que le ha ido bien. Entonces lo que yo os comento en ocasiones a los que sois alumnos míos ahora o lo habéis sido en los años anteriores, es que manejando bien la información, teniendo habilidades para el manejo de información, se puede hacer a lo largo de vuestra vida profesional ocupar trabajos muy diferentes, y ya depende un poco de cómo le vaya a uno en la vida y de cuáles son sus gustos. Y en el caso de Antonio, pues desde siempre fue su conexión con la tecnología de la información, que como lo ha dicho, él no estudió informática, pero lo que aprendió aquí y lo que aprendía por su cuenta, pues obviamente le ha dado esa trayectoria, porque es obvio, ni en esta carrera ni en ninguna otra del mundo se aprende todo. Como él ha dicho, tú pudiste saber muy bien cómo se manejaba la base de datos de Access, pero luego tú necesitas conectar ese manejo de la base de datos con el resto de cuestiones que tienen que ver con la profesión.
Y un poco eso es lo que vosotros tenéis que ir viendo, ¿no? Teniendo una idea de conjunto de lo que consiste el manejo de la información. Y obviamente manejar la información ahora hay que manejarlo desde una perspectiva de la tecnología, porque no hay manejo de información ahora sin tecnología. Un poco que tengáis esa idea. Y dado que estáis, algunos en primero, segundo, tercero, cuarto, pues incluso los que estáis empezando en primero, a la hora de cómo va a ir siendo la carrera, tengáis esa visión de qué es lo que os más vale la pena aprovechar, hacia dónde queréis ir, e ir empezando a conectar, porque las asignaturas solas uno las ve, pero no ve la conexión, o tarda mucho en verlo, ¿no? Luego en la profesión lo ve mucho más claro, ¿no? De manera que intentar abrir vuestra mente y no pensar solo en la asignatura aislada, a mí me gusta esto tal y cual, sino ir viendo cómo al final todo se conecta, ¿no? Y como en cualquier profesión lo que hay es lo que se llama, hay una frase que es el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que es una cosa que él ha resumido aquí muy bien, ¿no? Tú vas aprendiendo y te vas desarrollando profesionalmente. Una cosa que yo te quería preguntar, Antonio, efectivamente, al final tú te puedes convertir en un asesor del profesor que te pilla por los pasillos y dice, oye, ¿qué tendría yo que hacer para mejorar mi investigación y el sexenio que voy a pedir? Todo este tipo de historias. Y evidentemente no es ese tu trabajo, sino que tiene que ver con la política de la universidad. ¿Cuántos años llevas tú en este asunto en la Universidad de Córdoba? 5. 5, ¿no? Y en esos 5 años, ¿cuál ha sido la parte de tu trabajo de lo que más orgulloso estás? Porque has hecho asesoría, has hecho formación, un poco de todo, como has comentado aquí. ¿Cuál es la parte que tú crees que más ha servido para que la unidad de evaluación científica se consolide? Es que yo creo que no hay una parte, no es solo una parte, es un conjunto. El hecho de decir que haya un apartado en el que se focalice, creo que es más justo decir cuáles son todas las partes, y todas las partes tienen que ver con una cosa que no tiene que ver con nada de lo que hemos dicho aquí. Bueno, que no hemos dicho que es lo que subyace, el resultado final, es la toma de conciencia. La toma de conciencia de la universidad, que tomando determinado tipo de decisiones, va a favorecer la visibilidad de la misma. Por ejemplo, datos concretos. Cuando me propusieron directamente decir tengo que reforzar las plantillas de determinados departamentos o áreas de conocimiento, ¿cómo lo hago? Que directamente vengan a decirme, oye, ¿por qué no vamos a utilizar indicadores como los que Antonio trabaja? Y porque esto es investigación, porque lo que queremos ahora es completar, buscar profesorado que tengan gran potencial investigador, docente, pero que tenga gran potencial investigador. Ese tipo de acciones yo creo que son muy, muy, muy interesantes. Pero no es que también lo diga yo, sino que los propios jefes del equipo de gobierno, los propios vicerrectores, el propio rector, oye, algo creo que estamos haciendo bien. Esto lo estoy diciendo ahora aquí en público, obviamente cuando lo dice es para nosotros solos, pero yo, independientemente de la modestia falsa o no falsa, realmente creo que hay determinadas cosas que se están haciendo bien y que tienen que ver con todo lo que hemos hablado aquí. Entonces, como acción interesante, como cosa de éxito, eso en concreto creo que es un éxito, no por la propia acción, sino porque se tiene conciencia en el equipo de gobierno, se ha conseguido trasladar al equipo de gobierno que hay determinado tipo de indicadores relacionados con investigación que puede favorecer escenarios donde la propia universidad, en el contexto regional, nacional e internacional, pues se pueda ver beneficiada. Y el hecho de que cuente estas cosas, ¿no?, y después subamos en un ranking, pues, hombre, cuando se llega este tipo de acciones no tienen resultados. La hago hoy y mañana ya tengo resultados. Tiene que pasar tiempo para que la gente publique en un tipo de revista o en otra, ¿no? Y eso favorezca la visibilidad, favorezca la citación, y entonces pues subamos en los rankings.
ese tipo de resultado yo creo que es de lo más significativo. Luego, como cuestión a nivel práctico de lo que es el desarrollo normal de unidades que ya existen en otras universidades, la realización de informes bibliométricos. Pues sí, en la Universidad de Córdoba se ha publicado tanto trabajo en tantas revistas, este volumen de trabajos, de citas, por áreas científicas, por tal, y tanto colaboración internacional, pues eso digamos que es como los estándares, ¿no? Pero el análisis de ese tipo de información, el trasladarle eso luego al equipo de gobierno, ahí es donde creo que está el valor añadido de este tipo de datos. Y eso se aprende, pero se aprende mucho más, como tú decías, por la propia experiencia, ¿no? Las herramientas que podéis tener, todo tenéis, como has dicho, todo tiene que estar bien encajado. Si no se encaja bien, al final ese tipo de análisis, yo no soy un experto en análisis de redes, yo sé el análisis de redes en el sentido de lo que a mí me interesa. Hombre, tengo los conocimientos suficientes para ver las medidas de centralidad de un grafo, de ese tipo de cosillas, pero la representación en sí, tan simple y tan llana, ayuda muchísimo a los grupos. Cuando, hombre, como caso de éxito, la consecución de la unidad de Maestu, el saber que somos el tercer departamento en España que ha conseguido una universidad, que consiguió, ahora también lo tiene Granada, una variedad de Maestu. Eso pues importante. De hecho, hubo muchas empresas que empezaron a llamar, oye, que nosotros hacemos trabajos de potenciación de la investigación, que somos asesores y tal. Ahora ya si te fijas en los chiquitos, ¿no? Pues no, ahora no, estoy yo aquí, ¿no? Entonces, todo eso en el conjunto yo creo que son casos de éxito que al final lo que se traducen es en conciencia, toma de conciencia. Hemos conseguido en la universidad, aportar un pequeño granito de arena para que se pueden, a nivel de las bibliotecas universitarias de Andalucía, se pueda comprar la herramienta analítica de Scopus, ¿no? El Saibal. Eso no estaba ahí. Cuando te piden asesoría para eso, pues yo digo sí. Si nos vienen a ser ahí los proveedores y se interesan más todavía, pues el presionar o el poner de acuerdo desde determinados sitios, el que te gastes unas pocas decenas de miles de euros en comprar una herramienta, hombre, eso no son, también eso es importante, ¿no? Ese conjunto de cosas. Otra pregunta, ¿nos puede dar usted un consejo sobre cómo complementar nuestra formación fuera del aula? No me conozco el plan de estudio actual no lo tengo en la cabeza. Yo sí siempre, además son cosas que he hablado con el decano y tal, la tecnología. Mira, te voy a dar un chisme de cuando yo empecé a estudiar, hace ya mucho, y a mí me decían que yo me apuntaba a todos los cursillos que había. Hice curso avanzado de COBOL en primero, yo no tenía ni idea de informática, un curso avanzado de COBOL. Me matriculé de asignaturas de informática por libre, que eran técnicas de recuperación de información, y que después era SQL, hay visto trigger, cosas de SQL básicamente. Y yo te digo que eso es lo que yo hice. A ese nivel de herramientas tecnológicas, todo. Tú ten en cuenta, ha dicho antes Juan Carlos una cosa, la universidad no tiene mecanismos para poder ir adaptándose a lo último que se está viendo. No existen, es más lento, desgraciadamente esto es más lento. Entonces, yo veo algo una herramienta en la red que la habla cualquiera y enseguida le estoy echando un vistazo para ver de qué va. Si sirve para algo, me la estoy aprendiendo. Eso es imposible que desde la universidad se articule, porque no hay estructura para eso. Entonces, y hay legislación y hay unos planes de estudio y unos objetivos que cumplir. Entonces, mi consejo para eso es cualquier cosa
que tenga que ver con tratamiento de información, cualquier cosa que tenga que ver con tratamiento de información, mírala. Y después, cuando tengas miradas muchas herramientas, puede ser que te interese más o menos profundizar o no. Pero echarle un vistazo que conozcas todo, porque te va a dar agilidad para hacer integración de sistemas, para manipular información de distinto tipo. Eso es siempre importante. ¿Vosotros sabéis alguno lo que son las expresiones regulares? ¿No sabéis lo que son las expresiones regulares? Pues las expresiones regulares lo hablan los informáticos como si fueran, son herramientas muy importantes, o sea, son una metodología muy importante, porque puedes manipular cosas, texto de muchas formas. Pues las expresiones regulares son los asteriscos, una interrogación para poner una vocal, o un escape para salvar una línea, o saber que es un salto de línea distinto de un salto de párrafo en Word, ese tipo de cosillas. Pues Word lo tiene. Cuando tú le das a buscar y reemplazar con caracteres comodín, todo lo que hay son la traducción de Linux de expresiones regulares. Y eso lo tiene Word. Ese tipo de conocimiento, vosotros no sabéis lo importante que es. Hay programas que valen un pastizal, uno que se llama Pentaho, que sirve para enlazar, coger un fichero en CSV y transformarlo en una base de datos en Postgres, hacer cosas así. El Pentaho, a nivel de lo que inicialmente nosotros manejamos, la información científica que nosotros manejamos, información bibliográfica que se maneja, se puede hacer la mayoría con las expresiones regulares de Word. Simplemente pues, no se le ve esa aplicación, ¿no? Y de verdad, no sabéis la cantidad de problemas que yo he resuelto desde un Word, sin tener que recorrer a un informático. Entonces, ese conocimiento es el que no puede estar continuamente, la universidad no tiene capacidad para, y es el que vosotros sí podéis obtener fuera, no fuera por academia ni nada, porque esto tampoco lo enseña, sino sencillamente interesándote cuando ves una aplicación que alguien en un estudio, o desde el propio artículo, pues se han dicho que ha salido y tú lo tienes que ver. Eso es un poco el resumen. Exactamente. Eso siempre en el grupo de investigación, yo tenía que dar respuestas muchas veces a la gente que llevaba más el concepto en sí de la aplicación. Entonces, es como que tienes que ir delante o previendo que te puedan pedir o que tienes que hacer. Entonces, esa presión es la que te tiene que motivar por decir que ha salido un software que hace tal. Uy, quiero mirarlo. ¿Vale? Esa es un poco la filosofía que yo te aconsejo. ¿Alguna cosa más? Si no hay ninguna duda más, pues nada, daros las gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado interesante, además de provechoso, y emplazaros la próxima semana, que traemos también a otra invitada, también a otra, en este caso sí que era diplomada, que es Leonor Velázquez Valdera, responsable de un software para en este caso ya la gestión de archivos y administración electrónica, también responsable, como ya presentaré la próxima semana, de lo que era el software de desarrollo de APSI, en el que también estuvo tanto Antonio como yo trabajando. Y nada más, daros de nuevo las gracias por vuestra asistencia.